Gracias a todos ustedes. Mi nombre es Jimena Calderón, soy docente del área de Humanidades, Lengua Castellana y Francés del Colegio Gran Llomasa en Usme. Con mucha emoción, mucho entusiasmo respecto a este libro que ha sido el resultado de muchos sacrificios, muchísimo esfuerzo en compañía de grandes personajes como la doctora Angie y el doctor Santiago y todo el equipo del doctorado. Y pues bueno, ya estoy así como ansiosa por presentarles lo que escribí en mi capítulo. Muchas gracias para todos. Bueno, y mi nombre es Leonardo Durán, de formación soy comunicador social, comunicación audiovisual, me especialicé en animación, luego tras una beca de la OEA pude estudiar comunicación transmedia y actualmente soy doctorando en humanidades. Ya entendiendo un poquito quiénes somos, qué hacemos, vamos a entrar un poco en el diálogo sobre los capítulos. Norma, cuéntame un poquito. Ah, ok. Entonces empieza Andrea a preguntarle a Leo. ¿Yo? Sí, No. ¿Cuál es el primer capítulo? El tuyo, Norma. Sí, el tuyo. Sí, pero... No importa el orden. No importa el orden, como lo organizamos. Dale. Sí, fresca. Bueno, entonces, sí, de Sí, de un- Bueno, Sal de eso. nuestra profesora Norma nos va a hacer una introducción a su capítulo, contarnos un poco su interés investigativo y contarnos un poco cómo surge este proceso y cuál es su principal tensión investigativa en este proceso. Norma, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Mi capítulo tiene como nombre La Bildung Digital de Colonial, Formación Crítica del Sujeto Pedagógico. Este capítulo nace desde una de las tensiones que he tenido como educadora e investigadora Hablo con y también una convicción frente a algunas teorías como es las pedagogías decoloniales y la interculturalidad crítica. A partir de allí, pues esta invitación a pensarse una Bildung situada me trajo desde mi tesis a pensar en los recursos educativos abiertos que estoy generando con mis estudiantes. Entonces, cuando empezamos a ver cuál era ese ser humano que se está formando, ese ser humano que está utilizando estas tecnologías y qué encuentra en esas tecnologías, entonces encontramos que hay unos sesgos, que hay unas variables y hay unas categorías que están muy marcadas a nivel global y que para nosotros que estamos situados aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Colombia, pues no nos representan todos esos datos que están allí, todos esos algoritmos. Entonces, fue en el momento en que no se puede de alguna manera desperdiciar el recurso y decir que no funciona, sino más bien empezar a buscar cómo íbamos a crear nuevos recursos que sí hablaran de nosotros y de nuestros territorios. Así que en un codiseño con docentes, estudiantes y personas de la comunidad, empezamos a generar eso que no encontrábamos, que nos definiera, que nos identificara, y empezamos a crear esos recursos educativos abiertos. A partir de allí, pues nace esa motivación de crear este capítulo, y pues mi capítulo, pues sí que tiene una tensión bastante fuerte, porque yo propongo una Bildung digital de colonial. Y pues esa Bildung, como ya lo escucharon con mis compañeros, pues viene de muy lejos, ¿no? De Alemania, está muy lejos de acá. Y viene también marcada con todo unos rasgos eurocéntricos, coloniales, con todo lo que yo voy, que trae otra palabra que va en contra de todo eso. Pero este ejercicio lleva mucho tiempo, y también tengo unas compañeras que son muy destacadas en sus temas, y entonces ellas también me hablan de esa parte, ¿no? Que cómo yo postulo esa categoría. Y sé que suena un poco contradictoria, pero también, pues justamente esa tensión es la que abre la posibilidad teórica y práctica completamente nueva a pensarse en una Bildung digital de colonial. Entonces, esa fue la motivación. Ya ahorita, pues, puedo ampliar un poco más el tema, o si quieres sigo, no sé. La palabra es tuya, si tú lo puedes desplegar. Ok, hagámoslo entonces de una vez. Entonces, esa, no, porque se no me va a escuchar. Esta Bildung, entonces trae, pues como les digo, unos rasgos, pero la idea es proponer o tener un concepto, ese concepto, o sea, la idea no es traer
un concepto de una Bildung y traerla aquí a América, sino reescribirlo críticamente desde nuestras epistemologías del sur, desde la pluriversidad, desde el sujeto relacional y comunitario y desde la codeterminación territorial. Esa es como la finalidad de proponer esta categoría. Ese capítulo construye teóricamente esa articulación, muestra cómo es posible integrar la riqueza humanista de la Bildung con la potencia crítica de las pedagogías decoloniales para enfrentar un problema completamente contemporáneo. Como formar sujetos críticos en un mundo donde la inteligencia artificial reproduce y amplifica las lógicas coloniales. Entonces, a partir de allí, pues vemos la importancia que tiene la praxis pedagógica, porque si bien es cierto, existen las herramientas, está la información, todos podemos acceder a ella, pues se requiere ese camino de ese docente que realmente es el que es capaz de poder orientar esos procesos y que esos procesos de educación se den de la mejor manera para estos jóvenes que tenemos ahorita y estos seres humanos que estamos formando. Yo considero que ese trabajo, digamos, hay la tercera parte de mi capítulo habla sobre la praxis docente y no es simplemente la ampliación de una teoría, es una reflexión ética, crítica y transformadora sobre cómo enseñamos, con quién, para qué y en qué condiciones. El capítulo propone experiencias concretas donde podemos relacionar estos datos que tiene la tecnología en procesos más situados, como son, por ejemplo, combinar conceptos con testimonios de los jóvenes en sus territorios, como por ejemplo combinar datos científicos con saberes locales, justicia hídrica con situaciones que están ocurriendo en este momento en nuestras localidades a través del cambio climático, y eso nos invita a que podemos combinar las dos cosas y podemos realmente buscar que todos nos situemos y estemos acorde con ese entorno. Bueno, yo para finalizar, pues yo los invito a leer este capítulo como lo que es. Es una apuesta teórica arriesgada que propone que otra tecnología educativa es posible, pero que solo se concreta a través de una praxis pedagógica radicalmente transformadora. Una invitación a entender que el Homo educandus, ese sujeto abierto, relacional, en permanente formación, solo emerge cuando la praxis pedagógica resiste el reduccionismo algorítmico y apuesta por la emancipación. Porque al final, lo que está en juego no es solo cómo usamos la tecnología en la educación. Lo que está en juego es el tipo de mediación pedagógica que construimos. Y mi respuesta es clara: necesitamos una praxis que forme sujetos críticos, relacionales, capaces de resistir y crear, y eso solo es posible cuando integramos lo mejor del humanismo con lo mejor de la crítica decolonial en una práctica educativa cotidiana, reflexiva y ética. Muchas gracias. Muchas gracias. Capítulo, la invitación está para todos. No sé si arrancamos de una con el tuyo. Yo le pregunto listo. primero. Pues vamos ahora a preguntar un poquito, porque Norma tiene alguna inquietud frente al capítulo de Jimena, entonces escuchémoslo. Bueno, Jimena, tu trabajo con estudiantes de un colegio público en Bogotá, enseñando francés. ¿Cómo llegaste a conectar esa experiencia tan concreta con algo tan filosófico como la Bildung y la justicia epistémica? Bueno, muchas gracias, Norma. Mi capítulo se titula La experiencia cultural alternativa digital como proceso de Bildung en la enseñanza del francés. Y este capítulo, digamos que lo que me motivó a escribirlo fue una pregunta que me he hecho durante muchos años como docente, especialmente de la escuela pública, y es por qué los intercambios internacionales y las experiencias formativas que realmente transforman a las personas siguen siendo un privilegio de aquellos que tienen cómo costearla. En el colegio en el que yo trabajo, el Colegio Gran Yomasa en la localidad de Usme, trabajo con estudiantes que cargan con esas asimetrías que precisamente menciona este eje, y son la vulnerabilidad económica, un currículo que los excluye, tecnologías que los convierten en consumidores pasivos de contenidos que son creados para otros. Y en ese escenario surge mi propuesta
de una experiencia cultural alternativa digital y es la Réseau Internationale de Sécurité pour le Français, que es RIEUF. Esta es una red internacional en la que trabajamos colegios a nivel mundial, donde se enseña el francés. Ahí digamos que la propuesta es que los estudiantes de Bogotá intercambian videos con estudiantes, con pares de otros países como España, Francia, Grecia e Italia. En esta propuesta no hay jerarquías culturales. El francés que se habla en Toulouse o en París es el mismo que estamos hablando en la localidad de Usme. Pero además de esta estrategia pedagógica, lo que realmente defiende este capítulo es esto, es la Bildung. Esa idea alemana de la formación integral del ser humano a través del encuentro con el otro, que no puede seguir siendo un privilegio de las élites. Y que las tecnologías, a su vez, si nosotros las sabemos usar como maestros, especialmente de manera crítica, puede ser precisamente el medio que la democratiza. Como menciona un autor que cité también en este capítulo, Glissant, la cultura, todas las culturas tienen derecho a su opacidad, a no ser reducidas a un dato procesable. Y aquí también hay un aporte importante de un filósofo francés, Ricoeur, que dice que el aprendizaje de una lengua extranjera es un acto de hospitalidad en donde aprender o habitar la lengua del otro sin nosotros perder la nuestra, perder la propia. Y es precisamente lo que hacen mis estudiantes. Cuando ellos graban un video en francés y lo comparten con el mundo, ellos no están cediendo su identidad. Eso es lo que están haciendo desde su territorio, desde su localidad en Usme. Es un acto de presencia cultural sin necesidad de perder su identidad y que no se convierta esto en algo irreductible. Y esto es lo que precisamente hace esta experiencia algo enriquecedor, algo que de pronto ellos nunca se hubieran imaginado, poder interactuar con estudiantes de otros países, poder tener ese encuentro cultural, compartir su cultura, conocerla del otro, es algo que realmente ha dejado una huella y creo que en este capítulo lo he podido expresar precisamente explicando lo que esta experiencia cultural alternativa ha significado para nuestros educandos. Y bueno, para finalizar voy a abrirle paso a mi compañero Leonardo. Creo que aquí algunos de los presentes ya hemos escuchado a Leonardo hablar de su capítulo y para él tengo una pregunta y es ¿en qué punto, Leonardo, tú sientes que la Bildung y la justicia epistémica se tocan de manera más urgente en tu investigación? Bueno, muchas gracias, Jimena. Bueno, mi capítulo se llama La Bildung digital y la Bildung y las humanidades digitales, el arte de reparar enseñando. ¿Listo? Básicamente hay una tensión constante frente a la reparación. Es decir, durante mi acervo investigativo he tenido la posibilidad de trabajar con varias comunidades víctimas en el país. Tanto en la zona muy afectada como en Montes de María, como en la Amazonía, como en la zona oriente y en la zona Pacífico. Dentro de ese acervo o dentro de estas investigaciones, pues he notado o he identificado algunos requerimientos sobre la representación y la gerencia que tienen las víctimas frente a sus propios procesos. Para explicar el concepto de una manera mucho más acertada y bajar el tecnoconcepto a la realidad. Todos sabemos que este año el Museo de Memoria tuvo un premio por la ONU, ¿cierto? Este museo usualmente es una gran infraestructura, es mucha investigación la que está metida allí, mucha gente participó en esto y hay muchos aportes para conocer realmente qué pasó con esas víctimas, ¿cierto? Sin embargo, en este proceso, aunque esté totalmente documentado, esto se queda en un repositorio digital, porque muchas veces estas víctimas no se ven representadas dentro de estos mismos espacios. En algunos casos se sienten expropiadas, como con un extractivismo epistémico.
es decir, se sienten usadas, porque si el investigador va a las zonas o a las regiones, saca su investigación, saca los testimonios, lo documenta y esto queda en esos repositorios digitales, sin embargo no da la posibilidad real de que la persona hable de su reparación o de cómo realmente vivió el conflicto posterior a ese documento. Entonces ahí se presenta la primera tensión que nos planteaba Milena. Básicamente entendemos que el gobierno tiene el objetivo desde el 2001 con una ley de reparación integral de las víctimas de tratar con estas personas de hacer 5 tipos de reparación, ¿sí? Una de territorios, una de que esto no se vuelva a repetir, etcétera. Hay como varios puntos y hay una muy importante que es la reparación simbólica, ¿cierto? Que es todo lo que no se puede cubrir con dinero. Y en ese sentido, mi capítulo plantea una alternativa, una posibilidad latente en la cual, mediante la construcción o el uso de humanidades digitales críticas, estas personas puedan repararse enseñando. Es decir, usualmente cuando estas víctimas sufren de estos conflictos, tienen que vivir al otro día, es decir, los niños siguen pidiendo comida, hay que buscar hogar, hay que buscar agua, hay que buscar refugio, y estas personas usualmente recurren a sus oficios propios para poderse reparar. Esos oficios propios usualmente existen y viven dentro de la cultura, dentro de su building, es decir, existen dentro de esa posibilidad de repararse. Estas personas usualmente recurren a la pesca tradicional, al tejido, recurren a la gastronomía propia y así comienzan a repararse. ¿Por qué? Porque la reparación de parte del Estado, aunque esté legalmente constituida por una ley, se demora mucho. Hay víctimas que llevan 7, 8, 10, 11 años en el registro único de víctimas y aún no han sido atendidas. Estas personas tienen una necesidad urgente que mediar. Y en ese sentido, sus oficios propios o sus saberes tradicionales son los que ayudan a hacer esa reparación. Se plantea en este capítulo cómo pueden repararse educando, es decir, el acto de educar se convierte en una forma de hacer gerencia frente a la reparación simbólica. Y en ese sentido comenzamos a ver que se genera esa justicia epistémica de la que planteaba Jimena, que la vemos reflejada en las formas propias de reparación. Esto abre como una posibilidad de poder crear unos artefactos digitales mediados por unas humanidades digitales críticas que realmente sean pensados desde y por para las víctimas. Un caso muy común que nosotros vemos en esto, y digamos tratando de bajar el concepto a la realidad, es por ejemplo si ustedes buscan en Google víctimas del conflicto armado en Colombia, usualmente van a encontrar solo lo que es representado de ellas, pero cuántas veces escuchamos o vemos en esa misma búsqueda que hay personas allí que tejen, que hay personas que cosen, hay que personas que se reparan. Entonces el algoritmo también se convierte en un sistema hegemónico de controlar esta misma reparación y repite el esquema en el cual esas personas no pueden repararse con facilidad. Básicamente este es mi concepto y pues el que hemos desarrollado en este capítulo del libro. No sé, en este punto vamos a hacer cierre poco a poco de nuestros capítulos, invitándolos a que los lean. Entonces, Jimena. Cierre total de ley. Nada de cierre total de ley, sino todo está hecho. Bueno, los invitamos a leer pues el libro. Ha sido un ejercicio muy interesante, muy enriquecedor y pues hay algo que comparten todos estos capítulos y es la convicción de investigar y de enseñar. Y escribir desde las humanidades hoy en día es también un acto ético, político y profundamente humano, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muy bien, entonces luego de esta intervención tan interesante, quiero de pronto resaltar para si hay alguien que se perdió en la narración, estos ejercicios de territorio son ejercicios reales situados, no son solo ejercicios teóricos, sino por el contrario, contienen eso de lo que estamos hablando, la Bildung pedagógica, que es la reflexión sobre la práctica.
De alguna manera, cada uno de ellos en sus espacios, en sus territorios, construyen país mucho más allá de las políticas constituidas. Continuamos entonces con el eje número 3, la trascendencia de la persona. Todo lo que hable se va a escuchar por aquí. ¿Listo? Te lo dejo a ti. Pasan el micrófono que me Okay. ¿Cuántos dejaron? ¿Cuántos dejaron? Muy bien. Presento entonces el capítulo de la trascendencia de la persona que cierra esta obra que, como pueden ver, hace parte de una colección llamada Humanismo y Persona en el seno del doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona. Damos paso a Joana Rodríguez, quien defiende la unidad de cuerpo, psique y espíritu desde el personalismo. Mélida Ospina nos ofrece la ética del cuidado como brújula para habitar la casa común. Y el equipo de Ángela Cruz, Sandra Fajardo y Catherine Farieta nos invita a una pedagogía de la emancipación ante la violencia escolar. A este cierre se le suma Luz Amparo Vázquez, quien analiza la Bildung crítica frente a las estructuras que bloquean la movilidad social. Para ustedes, señores panelistas, si la máquina es eficiencia, la persona es sentido. ¿Cómo protegemos esta dimensión afectiva e irreductible que nos hace humanos? Gracias, profe Angie. Buenas tardes a todos. Espero que el sonido sea lo más agradable. Bueno, como la profe nos presentó, somos futuras doctorandas, somos de Secretaría de Educación y hemos hecho toda una labor de redacción en estos capítulos, haciendo la reflexión de la inteligencia artificial y cómo permea en nuestras aulas. Este libro muestra esperanza, muestra que aunque la inteligencia artificial está dentro de nosotros, dentro de las aulas, podemos tomarla para cosas buenas. Entonces me permito presentarles a ustedes, futura doctoranda Mélida Ospina, y ella nos va a hacer una presentación de la Bildung desde una característica de la ética del cuidado y claves en la educación con sentido humano para reflexionar sobre la inteligencia artificial. ¿Tienes? Ven, ¿sí? Buenas tardes. ¿Así? Bueno, esta es una invitación muy amena a adquirir ese compromiso consigo mismo y darnos la oportunidad de entender cómo la educación actual, aunque cuente con tantas facilidades tecnológicas, no pierde ese sentido humanista y siga siendo fuente de resistencia e inspiración para el ser humano. En épocas en las que ya no hay ni una tasa de natalidad muy sorprendente, sino que por el contrario hay tensiones en el sentido del futuro y de la existencia, la educación sigue cumpliendo un papel clave en la formación de las personas y para ello retomamos el concepto de Bildung, un concepto alemán inspirado en la paideia griega y que retomamos con Gadamer para recordar que la educación es una educación profunda y, como nos referenciaba Freire aquí en Latinoamérica, no es solo una situación o un ejercicio en el que llenamos de contenido a nuestros estudiantes o en el que hacemos una relación de conocimientos básicos o de conocimientos solamente para el trabajo y la mercantilización de la obra de mano, sino que por el contrario estamos haciendo todo un ejercicio que desde la ética del cuidado lo podríamos plantear como un ejercicio
humano de solidaridad, en el que reconocemos la fragilidad del otro, en el que encontramos que hay una responsabilidad, no solamente en las acciones, sino en el diálogo mismo. Viesta ya decía que al establecer un diálogo con el estudiante, nosotros no sabemos qué está recibiendo el otro y tampoco estamos entendiendo del todo si estamos siendo entendidos, sino en el proceso mismo del diálogo y del relacionamiento. Entonces es un llamado a encontrar el sentido humano cuando creemos que todo está dado, que la información, ¿para qué me la memorizo? ¿Para qué creo algo? Ya está la IA, ya está la Big Data, ya todos nos podemos conocer solamente con una aplicación, el profesor puede ser reemplazado por una aplicación. Hay unas concepciones actuales que desdibujan la ética del cuidado cuando encontramos que solamente en el ser humano hay ciertas cualidades de reflexión, de crítica, de entendimiento de la situación del otro, del estar presente. Y en ese sentido, la Bildung nos da ese soporte profundo para encontrar en el otro también la fuente de encontrarnos a nosotros mismos y darle sentido también a esta búsqueda de conocimiento y de creación. La idea no es negarnos a la utilización de la tecnología, sino por el contrario, darle un enfoque humanista, crítico y ético, como lo han venido planteando en algunos países. Hay que darle una forma ética. No podemos pensar que la IA, por tener parte de nuestro conocimiento, nos va a sobrepasar o a entender la esencia humana. Es nuestra responsabilidad, como es nuestra creación, y pues asimismo como parte del relacionamiento de los seres humanos en el devenir de sus invenciones. Es una invitación a que lo lean y pues que haga parte de sus reflexiones personales. Gracias. Mélida, muchas gracias. Ese reto al que nos invita a despertar, a entender, como Viesta nos lo ha mostrado, que el enseñar y el aprender es todo un acto de encuentro. Entonces, muchas gracias por esa relación con la ética desde la Bildung. Ahora les presento a ustedes a Sandra Milena Fajardo, Catherine Farieta, Ángela Cruz, y ellas nos muestran la siguiente reflexión. Desde el humanismo, anudado a una Bildung crítica, se pueden generar posturas críticas en el marco de las violencias escolares que vivimos. Muchas gracias, Amparito. Bueno, buenas tardes para todos. Como dijo Amparo, mi nombre es Catherine Farieta, también docente de la Secretaría de Educación. Bueno, nuestra construcción, titulada Bildung Digital, Poshumanismo, Emancipación, una mirada desde las violencias escolares, pues parte de una radiografía que tenemos dura de la violencia escolar que vivimos en nuestros colegios en Bogotá. Partimos de los datos que nos muestra la Secretaría de Educación, donde vemos que en un semestre tranquilamente se reportan 1.700 reportes de hostigamiento escolar, donde ha aumentado considerablemente violencia de género, por ejemplo. Y no nos quedamos solo en los datos, sino que nos vamos pues hablando de tecnología, de toda esta era de la información, pues vamos a otros conceptos como el sexting, el doxing, el ciberbullying, y pues ver que esto no son solo datos, sino que pues viene de toda esta era tecnológica y cómo nos ha vuelto la tecnología un dato más y nos ha llevado, pues nos ha captado, digamos, nuestra propia información. Nuestra propuesta entonces se enmarca en la Bildung, centrada en el humano, en la persona, y también en el poshumanismo. Le quiero dar paso a mis compañeras para que profundicemos en esta temática. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Ángela Cruz, soy maestra,
de la Secretaría de Educación del distrito, trabajo en un colegio femenino, en un área particular, pero muy esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, que se llama habilidades socioemocionales. Me encuentro muy agradecida, profe, a nuestro asesor, el profesor Jeffrey, gracias por estar aquí, porque sé que además es un público que para nosotras representa compañía, representa apoyo y representa validación también. En ese sentido, creo que la parte que me corresponde socializar del capítulo, que está relacionada con la aparición de la Bildung en el escenario de las violencias escolares, responde a una pregunta mayor que nos hemos venido haciendo durante casi un año en el Seminario de Antropología Pedagógica, y es una pregunta por el sujeto educable, ese sujeto que está permanentemente en las instituciones educativas que hoy tenemos aquí en el escenario y que es supremamente grato y que nos invita a generar unas respuestas efectivas, pero también muy sentidas desde lo pedagógico alrededor de la enseñanza y de la educación como tal. Esta pregunta en la que nosotras tres dialogamos en el capítulo tiene un foco esencial y es ese sujeto que se encuentra en los escenarios educativos y que en estos momentos se encuentra o se enfrenta a unas violencias muy particulares que quizás nosotros no vivimos en nuestro momento, y son las violencias de los entornos digitales. Ahí viene un interrogante grande y es la respuesta que damos a partir de este seminario que fuimos construyendo de manera colectiva y que encuentro una línea maravillosa en las presentaciones de todos mis compañeros y compañeras hoy, así que estamos en una línea muy clara y eso me parece un aporte muy valioso. ¿Qué ocurre con la Bildung entonces a partir de las violencias escolares? Nosotros encontramos en la Bildung, como ya mis compañeros lo han contado, una apuesta muy poderosa para volver la mirada hacia la formación integral de los sujetos, en unos contextos escolares cotidianos en los que la tecnología ha ocupado un lugar fundamental y las prácticas educativas se han centrado en el dominio de la razón. Es decir, los procesos cognitivos se han centrado pues en los escenarios pedagógicos y eso ha desplazado otras dimensiones del ser humano que son fundamentales en los procesos de educación integral. Por eso la Bildung abre un panorama muy importante hacia la revisión en la formación integral de las personas y ese es uno de los aportes que nosotras encontramos fundamentales. Desde allí, en nuestro capítulo, ubicamos 3 elementos claves a partir de la Bildung crítica. Y creo que todos hemos pasado por el concepto de lo crítico, desde todos los capítulos de nuestros compañeros. Y los 3 elementos son los siguientes. La Bildung, en este ejercicio, plantea una invitación al sujeto a volver a sí mismo, a conocerse a sí mismo, a identificar qué ocurre con su ser, y esto le va a permitir también hallar cuáles son esas prácticas desde lo digital que son nocivas para sí mismo, que le pueden hacer daño, que le generan afectación. El conocerse a sí mismo debería ser uno de los ejes fundamentales de los procesos educativos en las instituciones. El segundo eje que consideramos importante desde la Bildung tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico que le da paso a la emancipación. Y ese pensamiento crítico va más allá de comprender si lo que ocurre en los entornos digitales es bueno o es malo, sino cómo detrás de esas acciones podemos identificar unas estructuras hegemónicas que están trabajando con los datos y que desde allí también están generando unas relaciones de poder. Para eso serviría el pensamiento crítico con nuestros estudiantes. Y un tercer eje que me parece también fundamental y que lo discutimos mucho en nuestro grupo es la posibilidad del reconocimiento del otro como un sujeto válido y en ese reconocimiento del otro comprender cómo mis acciones desde lo digital pueden afectar la dignidad humana, cómo lo que yo hago en un entorno digital afecta indiscutiblemente la vida y la existencia de esa persona que me rodea. Esos 3 elementos los encontramos nosotras como puntos potenciales desde la Bildung crítica. Y aquí le doy paso entonces a mi compañera y amiga Sandra Milena para mostrar cuál sería, digamos, el aporte fundamental del poshumanismo
en la medida en que el poshumanismo descentra al sujeto de los escenarios y abre el panorama desde una perspectiva más ética y más ecológica en las relaciones del sujeto con el mundo. Entonces le doy paso a mi compañera Sandra Milena. Gracias. Bueno, pues estamos cerrando, entonces para nosotras es una alegría la invitación que nos hace la profe Angie a cerrar este maravilloso ejercicio que tiene muchas posibilidades para la investigación, y quisimos cerrarlo con una categoría tensionante, si se quiere, tensionante, que nos parece potente y que es una invitación para que la pensemos, y es el poshumanismo, en el sentido en que pensar lo híbrido, ya no como esa lógica antropocéntrica de la educación, con esas prácticas pedagógicas súper verticales, que no le dan la posibilidad al estudiante a que se exprese, a que participe realmente en el aula. Nosotros pensamos que la idea de lo híbrido podría ubicarnos en un lugar no privilegiado a los seres humanos, sino también a la naturaleza y a la tecnología. Entonces nos arriesgamos un poco teóricamente, y eso lo debatimos mucho en el seminario, pero hicimos un riesgo teórico allí al plantear que a la tecnología hay que darle el mismo lugar que se le da a la naturaleza y al ser humano. En la medida en que estemos en una triada, en una hibridación, pero en una lógica ética, en una lógica respetuosa de las relaciones entre estos tres elementos, seguramente esta Bildung crítica que ha manejado todo el libro, pues podrá ser una realidad. Entonces, la invitación es a, como dice Bateson, cultivar esa ecología de la mente. Cerramos con esa idea en el libro, la ecología de la mente, en tanto tenemos que volver a nosotros mismos, pero también volver a lo otro, como decía el capítulo de nuestra compañera Norma, volver a esas prácticas, decolonizarlas y posicionar saberes otros, prácticas otras y modos de ser otros. Entonces la invitación de este cierre es a pensar nuevas categorías, y creo que las posicionamos, hicimos un ejercicio muy respetuoso, pero también muy propositivo, partiendo de lo que pasa en nuestras aulas, de las problemáticas, como en el caso de nosotros, que nos cuestionan la violencia, en este caso la violencia a través de los medios digitales, y es una apuesta para seguir generando alternativas como maestros y maestras de la educación pública. Muchas gracias. Como pueden evidenciar, es un honor hacer parte de este equipo tan comprometido. Vamos a continuar con el ejercicio de Amparo, que es quien le corresponde en presencialidad cerrar el capítulo, y tendremos también la intervención de una persona que hizo el último capítulo en honor al ejercicio que ustedes gentilmente hicieron el año pasado y han hecho este año. Gracias, profe Angie. Entonces, mi nombre es Amparo Vázquez, también soy autora de uno de los capítulos. El tema central de este capítulo para mí es cómo la Bildung crítica llega a ser una respuesta ante la desigualdad social y la movilidad social bloqueada. Muchos de nuestros estudiantes no tienen acceso a la educación superior, y la inteligencia artificial está siendo uno de esos factores que, visto de buena forma, tendría que potencializar el acceso, pero no está siendo así. Muchos de nuestros estudiantes que están en estratos 1 o 2, ellos son consumidores de estas inteligencias artificiales, pero no sabemos hasta dónde esta inteligencia artificial le está ayudando a nuestros jóvenes para crear nuevo conocimiento, sino por el contrario, lo que ellos están utilizando es algo que otras personas están creando y ellos son solo consumidores. La reflexión que yo hago en el capítulo, que los invito a leer en todo el libro, es que veamos cómo la inteligencia artificial puede mandar o encasillar a las personas como datos. Y la reflexión es, no somos un dato, no somos un algoritmo, sino que tenemos que saber manejar la inteligencia artificial personalmente y nosotros también como docentes. Profe Angie, yo no sé si doy entrada de una vez al doctor
Adán. Él ha sido una persona que ha estado con nosotros, nos ha dado muchas luces sobre inteligencia artificial y pues los invitamos. Él es autor del capítulo número 11 de este libro, con un análisis crítico sobre la inteligencia artificial y la producción de conocimiento. Pero bajo solo una condición: que la agencia tecnológica esté siempre al servicio de la persona. El primer gran debate que planteo es el de la inteligencia artificial como fármaco. Fármaco es un concepto griego que significa al mismo tiempo veneno y remedio. La inteligencia artificial puede potenciarte o puede atrofiarte. Todo depende de cómo tú la uses. Por eso propongo que adaptemos lo que llamamos una epistemología aumentada ideológica, una forma de conocer que integra la inteligencia artificial como interlocutora, no como sustituta del pensamiento. El segundo aporte es la idea de una hermenéutica cultural aumentada. Muchos investigadores en el sur global viven en lo que yo llamo una periferia lingüística. Su producción y sus lecturas están limitadas por el idioma. La inteligencia artificial entonces puede romper esa barrera, permitiendo entonces un diálogo real con el conocimiento global sin perder la identidad situada. Y el tercer núcleo del capítulo es el más provocador. Propongo que un agente de inteligencia artificial bien entrenado puede actuar como alteridad pedagógica socrática, es decir, un modo que te desafía, que te cuestiona tus sesgos, que te devuelve tus ideas, pero con más profundidad. A esto lo llamo el espejo socrático. No te da las respuestas, sino que te obliga a pensar mejor. En definitiva, este capítulo defiende que la tecnología, cuando se usa con criterio humanista, no nos hace menos humanos, nos hace investigadores más libres, más críticos y más capaces de generar conocimiento propio. Bueno, exacto. Entonces, para concluir esta línea del libro, estos capítulos, podemos decir que la inteligencia artificial bien utilizada, y como nos lo planteaba el doctor Adán, no reemplaza la responsabilidad humana, sino por el contrario, hace una reflexión de que tenemos que agenciar y saberla utilizar. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a pasar a el momento de escuchar a nuestro público. Entonces les damos paso a ustedes porque son el oxígeno de esta discusión. No sé si tienen preguntas, intervenciones, dudas, asistentes. Bueno, gracias a todas por las presentaciones. A mí me llama la atención en las presentaciones el tema, se reitera mucho el tema ético. Yo quisiera preguntarles por lo estético. Es esa inteligencia artificial y esa incidencia que tiene en la educación, pero si la miráramos desde lo estético. No obstante, debo decir que de algunas de las presentaciones yo vislumbro esa idea estética, pero sí quería preguntarles sobre esa visión, cómo integramos a la estética. No es solamente la estética la que puede proveer una alternativa, sino también la estética. Bueno, pues desde la ética del cuidado, se debe tener en cuenta que la estética es un valor, es un valor como los morales, como los políticos. Entonces, el llamado aquí es a recobrar la profundidad
y la complejidad del ser humano. No es que se deje de lado una parte o la otra, sino que precisamente hay muchas cosas todavía por pensar, muchas cualidades que se deben pensar y repensar frente a la IA. Si bien es cierto, desde mi capítulo se plantea la ética como un llamado de resistencia a los vicios que puede generar cualquier nuevo invento. Pues digamos que esta apreciación estética podría verse más como un valor a tener presente, ¿sí? Por ejemplo, yo lo relaciono mucho con la singularidad y la verdad. Cómo mantener vivos estos valores desde el ser humano, porque si lo tenemos presente desde lo que nos aporta, desde el producto que nos da la IA, va a ser muy difícil distinguir qué es cierto y qué no es cierto. O sea, hoy en día encontramos muchas fakes, muchos datos que también controlan lo que parece verdad, y también hay una creación, digamos lo que estética, muy parecida al ser humano, a lo cual, si no es a partir de la conciencia, no vamos a poder hablar de verdades, porque todo va a parecer verdad, va a ser muy difícil distinguirla. ¿Dónde está ese rol de la ética? Precisamente en volver al ser humano y su responsabilidad como ser humano. Entonces, digamos que lo estético, pues aparte de que puede ser también algo muy subjetivo, en la ética del cuidado también valoramos mucho la subjetividad. Lo que para algunos puede ser bello, bonito, interesante, aunque la Big Data nos diga que va a ser por este lado, es recalcar que es algo personal, que hay diferencias, que hay diversidad, y que en ese sentido podemos también plantear otras estéticas, como lo venían diciendo los compañeros en otros aspectos de pronto más políticos, otras formas de saber, otras formas de relacionarnos. Hay otros mundos posibles, y en ese sentido también la estética también es amplia, es uno de los aspectos también más amplios que podemos reconocer. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy Samuel Fonseca, estudiante del Colegio María Josefa Canelones, y pues yo quiero dar mi perspectiva desde joven y estudiante sobre pues todos estos conceptos que estamos pues poniendo en la mesa hoy en día, ahorita mismo. Pues es que hablando de la Bildung, pues la Bildung pues abarca una pregunta muy importante que pues es todo lo que existe, lo que ha existido, lo que hemos aprendido, todas nuestras experiencias humanas, hasta la conversación que duró 5 minutos, hasta abrirle la puerta a alguien. Todo eso, yo que tomo eso para yo ser feliz y así construir. Sea bueno o malo, todos siempre aprendemos, ya que pues el humano no nace, sino que pues se hace. Entonces pues la inteligencia pues artificial pues va ahí, que es lo que dicen la Bildung artificial, la Bildung digital. Pues la Bildung pues también hace parte de un todo. Entonces es como que utilizar esa inteligencia artificial y pues agregarla a nuestra Bildung y pues crear agencia. La inteligencia artificial pues no lo digo porque sea joven y que pues me encante, porque pues de hecho hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, pero yo la veo como un cuchillo. Hagan de cuenta un cuchillo pues tú lo puedes utilizar para cocinar, para crear cosas bonitas o para matar, pero el cuchillo sigue siendo un cuchillo. Entonces pues nosotros no hay que cambiar tan radicalmente las cosas que creamos, más bien el pensamiento y cómo las queremos utilizar. También hay que ver cómo la inteligencia artificial abarca un aspecto social y político, ya que pues recordemos que los que son dueños de esta pues son los grandes capitalistas. Nosotros los jóvenes, al usarla, y pues todas las personas, más sobre todo también las personas que son muy mayores y que no saben usar esta tecnología, de hecho nadie la sabe usar al 100%, pues
lo que nos diga la inteligencia artificial, lo que investiguemos, es lo que es y nosotros no cuestionamos, que es lo que hacía referencia Aristóteles, que decía que pues lo único que nos diferencia de los animales es razonar. Nosotros pues gracias a esto, o bueno, no gracias, sino por la inteligencia artificial, ya no razonamos, ya no nos cuestionamos y no creamos agencia, que es lo que nos ayuda a nosotros en tener, o sea, la capacidad de hacer. Nosotros tenemos la voluntad, pero que hasta ahí, pero no lo realizamos, entonces nos frenamos. Y pues entonces vuelvo a lo del concepto social, que pues los grandes capitalistas buscan que nosotros perdamos nuestro pensamiento crítico y simplemente como que sea más fácil manipularnos y así nosotros volvernos consumistas, volvernos egoístas y ya perdemos hasta la empatía, Los seres humanos vivimos en una carrera, como si alguien nos estuviera persiguiendo. Todos estamos pisando al otro, corriendo por encima del otro, pero no nos detenemos a pensar por el otro, ¿sí? No pensamos que hay personas aguantando hambre, no pensamos que hay personas... Yo ahorita, lo que estoy haciendo acá es un privilegio estar pues vestido en un colegio, cuando hay niños como yo que están trabajando, niños como tú que también que están pues trabajando y no tienen las condiciones que tenemos nosotros, y pues se nos ha olvidado un poco eso. Es muy injusto pues que hayan personas que necesitan recursos y que por culpa de nosotros y nuestra ignorancia nos estemos olvidando de ellos. La inteligencia artificial funciona de manera de aprendizaje automático, que pues digamos tú haces un prompt y luego yo pregunto una cosa y pues la inteligencia artificial no me está diciendo algo nuevo, me está diciendo algo que tú le dijiste y así pues me lo devuelve a mí, algo así. Entonces pues ¿qué pasa con estos lugares que pues están perdidos, que pues no tienen estos recursos? Pues la inteligencia artificial no nos va a decir nada de estos lugares que son los más ricos en cultura. Entonces pues ahí voy a otra vez que nos estaríamos perdiendo de cosas muy grandes como las culturas, las costumbres de estos lugares que pues están escasos en recursos. Entonces pues es una invitación a usar esta inteligencia de una manera más inteligente, en vez de usarla para destruir, construir. Gracias. Muchas gracias, Samuel del Colegio María Josefa Canelones. Agradecer también la presencia de los estudiantes del Colegio Juan Lozano y Lozano, con el apoyo de su maestra, también futura doctora de este programa, la profesora María Isabel Acevedo. Y pues bueno, este libro apenas es una primera exploración, es un testimonio, como ven, del valor de estos doctorandos, del doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona, para generar conocimiento situado. Es un llamado a proteger la dignidad de cada estudiante, asegurando que la tecnología siempre sea un medio para la plenitud humana. No se olviden que este libro va a ser una experiencia transmedia. Cada capítulo va a tener un enlace a distintos recursos digitales que van a poder explorar y ahí van a poder contestar y de pronto interactuar mejor con cada uno de los autores. Nos despedimos entonces con la alegría de este encuentro y los invitamos de corazón a seguir rastreando las huellas del humano y a estar pendientes de nuestro próximo número de la serie Humanismo y Persona, donde continuaremos este viaje por los territorios de la libertad. Ahí va a escribir María Fernanda el capítulo sobre la estética. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias para todos. Con esto cerramos este evento y damos espacio a nuestro cronograma.